Ángela María Angulo Daza. De SMS Latinoamérica nos estará acompañando Julián Costabile y del Ministerio de Hacienda de Brasil nos estará acompañando Machias Revelo Cardomingo. Para la agenda del día, empezaremos con Elizabeth Tamayo Tavares, que nos hablará acerca de las taxonomías verdes y la biodiversidad, seguido por una presentación acerca de las perspectivas de la taxonomía verde en Colombia y después por las perspectivas de la taxonomía verde en México para finalizar con las perspectivas de la taxonomía verde en Brasil. Al final, como mencionamos anteriormente, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Elizabeth Tamayo de Climate and Company. Muchas gracias por la invitación. Déjenme ahora compartir mi pantalla. Entonces, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Mi nombre es Elizabeth Tamayo. Yo soy analista en Climate and Company, que es un think tank en finanzas sostenibles, con sede en Alemania y con un equipo que trabaja desde diferentes países en Latinoamérica, con un portafolio de proyectos a nivel internacional y con varias iniciativas en temas como cadenas de valor libres de deforestación, en la intersección con el sistema financiero y desde luego el tema de taxonomías que vamos a estar trabajando hoy. Muchos de ustedes me recordarán como gerente del proyecto que está coorganizando este evento. Hace poco cambié de trabajo, entonces por eso, si alguno está confundido, sigo trabajando en los mismos temas y por eso me alegra mucho poder estar aquí con ustedes y compartirles como todo lo que se ha hecho al respecto, en parte del proyecto Finanzas Sostenibles para la Biodiversidad en Brasil y Colombia, presentar los resultados de la investigación y además contarles de otras investigaciones y trabajos que se han hecho al respecto. Y esto estará organizado hoy en tres bloques. Primero hablaremos de la importancia y necesidad de este tipo de taxonomías, que ya les voy a decir qué son. Vamos a hablar sobre tendencias globales y a terminar con unas recomendaciones generales. Esto como abrebocas a los casos que ya les comentaba Fabián que vamos a tener hoy. Entonces, estos dos documentos son muy importantes y se los recomendamos. Les dejamos aquí también el link para que accedan a cada uno de ellos porque contienen toda la información que yo voy a estar mencionando, pero con más detalle y con la posibilidad de ir a explorar las fuentes. Son bastante detallados y tienen información que estoy segura de que les va a resolver muchas de las dudas con las que puedan quedar, ya que esto es un tema bastante amplio y tenemos poco tiempo. La primera parte sobre la importancia y también esa necesidad que hay de tener taxonomías, las taxonomías siendo sistemas de clasificación que catalogan actividades económicas que se consideran ecológicamente benignas, es decir, actividades que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. También se hace referencia a taxonomías de finanzas sostenibles cuando el aspecto de sostenibilidad se amplía a que, como debe ser, incluya aspectos sociales. Entonces, hay economías que son verdes y se enfocan en la parte de objetivos ambientales y hay taxonomías que incluyen también aspectos sociales, como el caso de México, ¿no? Que también vamos a ver hoy. Entonces, esas taxonomías pueden tener diferentes estilos, ¿no? Catálogos que se diseñan bajo diferentes, digamos, estructuras, ¿no? Entonces, la taxonomía más conocida es la Unión Europea y tiene una forma que otros países han replicado. Hay otros países que han optado por tener sus propias estructuras. Aquí no sé por qué el título se mezcló cuando estaba organizando como las diferentes presentaciones, pero digamos, estos puntos que hay acá se refieren todos a por qué son necesarias e importantes las taxonomías, tener esas definiciones claras de qué se considera sostenible.
Entonces, es importante porque, como vemos en los iconos que tenemos en el lado derecho superior, nos ayudan a que a través de estas instrucciones claras, y métricas y criterios precisos se puedan llegar a objetivos, digamos, el objetivo de detener el cambio climático, de adaptarse a ese cambio climático, de detener la extinción de especies. Eso es un objetivo y cómo llegar allá implica tener esas decisiones de qué tenemos que hacer. Entonces, para eso ayudan las taxonomías. A la vez, como vemos en el segundo punto, los participantes del mercado se benefician de tener una taxonomía que les dé decisiones de que es sostenible y evite el lavado verde o greenwashing, es decir, las reglas de juego sean claras, iguales para todos, y por eso la ciencia es importante, que sería el icono que está debajo, y es desde la ciencia, desde la evidencia, que se considera sostenible y no que sea una definición, digamos, hecha desde un escritorio, sino que sea basada en datos. Eso también obviamente influye a que los agentes del mercado eh, usen estas definiciones claras de forma estandarizada o normalizada, es decir, las definiciones aplican para todos y de forma transparente en una jurisdicción, sea un país, sea la Unión Europea, que es un conjunto de países. Entonces, también estas taxonomías ayudan a los gobiernos a hacer un seguimiento de los flujos financieros dirigidos a alcanzar objetivos políticos. Es decir, si un gobierno quiere hacer una transición hacia un modelo sostenible de desarrollo, puede usar estas taxonomías para saber eh, cuál es la cantidad de dinero que está fluyendo al financiamiento y tener claro cómo las inversiones se están alineando o no a sus objetivos de sostenibilidad. En cuanto a las tendencias globales, ¿dónde se está en el desarrollo y apropiación de taxonomías? Esta gráfica que viene de uno de los reportes, el primero que es When Finance Talks Nation, desarrollado por Kleinman Company y WWF, que se publicó el año pasado, es decir, esos datos han cambiado un poquito en este tiempo, ya que el desarrollo de las taxonomías está siendo bastante rápido, como ustedes lo pueden ver tal vez en sus países, en la región, en otros continentes. Se está actualizando todo el tiempo y por eso ponemos la nota de que esto se está actualizando, digamos. Se tiene el conjunto de países que ya tienen taxonomías. Si pensamos en los países del G20, ¿no? De las mayores economías del mundo, casi todos los países ya tienen sus taxonomías. Obviamente la Unión Europea viene como el grupo. Hay tres países, Japón, Arabia Saudita y Estados Unidos, para los cuales no se tiene información de que estén desarrollando, no se tiene noticias, puede que lo estén planeando, lo vayan a hacer, pero en estos momentos no se tiene certeza de esos desarrollos. Y cómo eso se interlaza con los países que, no siendo las mayores, algunos son también, pero no todos son parte de las mayores economías, pero son los países más megadiversos. Tenemos en el centro de los 17 megadiversos que estos países no tienen taxonomías, aunque hago la anotación de que Ecuador sí está empezando a desarrollar, entonces está en el proceso, probablemente lo tendrán los próximos meses, aunque la apropiación en la taxonomía puede tardar años mientras se desarrolla, se aprueba y se comienza como el periodo de pilotaje y de aplicación completa. Y en los países que no hacen parte del G20, pero sigue siendo megadiversos, ahí hay unos Colombia, por ejemplo, Perú está en el proceso de desarrollo, Filipinas, Malasia también. Entonces, son países que están ya teniendo sus taxonomías o las están desarrollando. Y hay países em, que están que no hacen parte de esas clasificaciones, pero la están desarrollando. En general, hay una tendencia hacia desarrollo de taxonomías y se están desarrollando de múltiples maneras. Y si pensamos, ok, están teniendo taxonomías, ¿y qué quiere decir que tengan taxonomías? ¿Todas las taxonomías tienen el tema de biodiversidad? Sí y no. Sí o no, perdón. Los estudios que se han realizado es eh, el tema prioritario hasta el momento en desarrollo de taxonomías ha sido el tema de cambio climático. Y el de biodiversidad no es hasta el momento
la prioridad general, aunque algunos países han hecho más esfuerzos para que esté como en la primera entrega de la taxonomía. De lo que vemos ahí es que de las 29 taxonomías que se tenían al momento de realizar del estudio, solo 12 de ellas habían considerado aspectos relacionados con la naturaleza, que no es solamente biodiversidad, porque naturaleza, digamos, es un concepto bastante complejo, pero que puede incluir, por ejemplo, agua, ¿no? Puede incluir aspectos que no necesariamente sean lo que están en la categoría de biodiversidad. Entonces, es una parte más amplia. La conclusión de esto es que la biodiversidad sigue siendo un tema que debe incluirse si se quiere hablar de una taxonomía integralmente verde o integralmente sostenible. Pero si se pregunta por qué no se hace, algunas de las personas con las que hablamos nos dijeron que el tema de biodiversidad les parecía todavía muy complejo, que era más fácil empezar por cambio climático y que tal vez en el futuro incluirían los temas de biodiversidad. Esta es una de las tendencias que se ha identificado. Para otros era hacer una taxonomía es costoso o no tenemos los recursos y cuando los tengamos se puede explorar la posibilidad de integrar aspectos de biodiversidad y pues las métricas que se consideran en general más complejas. Entonces, teniendo en cuenta que estamos caminando en general hacia el desarrollo de taxonomías de diferentes formas según la jurisdicción, usando muchas veces la taxonomía de la Unión Europea como base, pero que todavía con pasos más lentos hacia incluir biodiversidad, tenemos unas recomendaciones para las que ya están desarrolladas en sus momentos de ajuste, porque las taxonomías son vivas, deben estar cambiando y ajustándose a los mercados, a los nuevos desarrollos científicos y a esas taxonomías que aún están por desarrollarse para que lo tengan en cuenta desde el principio, es que los países del G20, siendo las economías más grandes, con más recursos ¿y por qué son importantes? Porque están moviendo también capitales en otras jurisdicciones y que están liderando procesos de mercado, es que incluyan la biodiversidad, porque la crisis de biodiversidad es demasiado importante como para dejarla para después, no cuando estemos listos. Se debe hacer ya, que los responsables políticos de dos países mega diversos, ¿no? Que tienen esa biodiversidad ya y que muchas veces la están sacrificando a costa de la globalización y de los mercados, que para proteger también sus propios recursos generen taxonomías interoperables, es decir, que aunque las taxonomías las hagan a medida de su mercado, tengan en cuenta que los mercados se conectan en forma de eslabones en la globalización y que permitan como que los criterios de sostenibilidad se incluyan en toda la cadena de valor, ¿no? Por este comercio y estas dinámicas globales para protegerse a sí mismos y para permitir transparencia en los mercados. También las taxonomías, algunas se basan solamente en qué es verde ahora y una tendencia que también hemos visto es las actividades de transiciones, que no es verde ahora, pero puede ser verde, y no sacarlo desde la clasificación. ¿No? El tema de actividades de transición es bastante interesante, lo pueden ver más en el segundo reporte que mencioné. Y hay una nueva, no es una nueva, pero bueno, es una forma de aproximarse al tema de taxonomías, es adoptar o adaptar. Y por ejemplo, en la adaptación incluye tomar una taxonomía de otra jurisdicción, de otro país y adaptarla a su propio contexto para acelerar el proceso de desarrollo de taxonomías. Y muchas gracias. Aquí quedan también mis datos de contacto y quedo atenta a preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Elizabeth, por tu presentación. Muy interesante lo que está pasando, lo que se ha hecho en los últimos años respecto a las taxonomías verdes. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Ángela María Angulo Daza, del Grupo de Finanzas Sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia. Muchas gracias, Fabián. Buenos días a todos. Muchas gracias también al Fondo Acción, al Frankfurt School of Finance and Management, al Sao Paulo School of Business Administration, al Ministerio Federal del Medio Ambiente y, pues, por supuesto, a Sustainable Finance for Biodiversity por invitarme a participar en este webinar. Voy a compartirles
la pantalla. Por favor, ¿me confirman si ya la están viendo bien? Sí, Listo. Muchas gracias. Bueno, sé que tenemos poco tiempo, entonces voy a pasar un poquito rápido sobre algunas diapositivas. En otras me voy a detener más para poder dejarles unos mensajes claves que considero importante. Primero me presento, pues mi nombre, como lo ven ahí, es Ángela Angulo. Yo soy asesora para el Grupo de Finanzas Sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia y desde acá estamos trabajando en toda esa estrategia del enverdecimiento del sistema financiero. Uno de los primeros mensajes que queremos compartirles es que efectivamente el cambio climático, de una parte, como lo mencionaban ahora, y la pérdida de la biodiversidad y del capital natural requiere de acciones integradas por todos los actores, tanto públicos como privados, a nivel local, a nivel internacional, y todas estas acciones deben operar de manera complementaria a gran escala y deben ponerse manos a la obra para que efectivamente se pueda llegar a cumplir con los objetivos que los diferentes países nos hemos tratado en las respectivas NDS que cada uno tiene, producto del Acuerdo de París y pues los demás objetivos de desarrollo sostenible. Entonces voy a ir un poquito rápido sobre algunos de estos conceptos porque ya fueron comentados en la intervención anterior, pero sí es importante dejar en claro qué es una taxonomía verde, y ya vimos que no necesariamente todas son verdes. Entonces, una taxonomía verde, para empezar, es un inventario o diccionario único y dinámico. Dinámico porque, como veíamos, tiene que estarse actualizando constantemente porque cosas que hoy en día son vigentes, mañana no necesariamente o pueden necesitar incorporarse más temas adicionales. Y lo más importante que quiero recalcar acá es que una taxonomía debe basarse en criterios de ciencia, se fundamenta en temas científicos y esto le permite dar al mercado información para que se puedan asumir unos compromisos específicos, se pueda abordar el tema de la regulación ambiental y establecer lo que se entiende como verde. Entonces ese es ese diccionario único o inventario que tenemos. Pero a la vez es un mapa para identificar oportunidades, porque ya brinda, al tener toda esta claridad y su fundamento científico, brinda también claridad sobre las prioridades ambientales que un país se propone trazar para los diferentes sectores de la economía que hayan sido elegidos como priorizados. Y aquí entonces sí se desprende una lista, o se incluyen en las respectivas taxonomías una lista de criterios y de actividades que se incorporan. Entonces aquí se identifican nuevas oportunidades para poder realizar productos y servicios alineados, digamos, con la taxonomía. A su vez es un instrumento para facilitar la divulgación, y aquí es muy importante porque ya llegamos a temas de velar por esa transparencia y para que todas las personas puedan tomar decisiones mejormente informadas con más fundamento y así ayudar a mitigar lo que se mencionaba que puede ser aparecer temas como de greenwashing. También es una referencia para la transición de empresas en el sentido en que permite una comprensión más en profundidad sobre lo que es verde o cómo se transiciona hacia llegar a esos temas y generar una descarbonización de las empresas que de manera inmediata no tienen la tecnología, el tiempo o la oportunidad para poderlo hacer, o los sectores, y poco a poco se va transicionando hacia esa descarbonización que es el objetivo que se busca. Y también es una base para poder generar medidas políticas en esta materia ambiental o verde, y se pueden generar entonces normativas, etiquetas o hacer incentivos para los demás. Entonces, la incorporación de asuntos ASG, que pues me imagino que todos ustedes ya están muy bien familiarizados con esta sigla, se vuelve también un tema de competencia, en la medida en que cada vez más todas las personas tienen en cuenta esas responsabilidades a la hora de elegir en dónde comprar o en dónde invertir, por lo que tener estas prácticas resulta útil para mejorar los resultados de las compañías y sus ingresos. Y como lo veíamos, esto también puede ayudar a generar nuevas fuentes de ingreso o de inversión. Aquí tenemos entonces, esto es importante para decirles lo que es. Ahora, lo que no es, porque también es importante que ustedes lo puedan tener claro. No se trata de una lista obligatoria de inversiones. El hecho de que no esté incorporado en la taxonomía no va a implicar entonces que yo ya no puedo invertir en eso. Tampoco es una evaluación de desempeño financiero en una inversión. No se trata de una calificación de si una empresa es buena o mala,
En caso de que una empresa no esté acogida o todavía no esté adoptando la taxonomía como tal, no implica que sea mejor o peor que otra. Y pues como ya lo veíamos, al ser dinámica, pues no es inflexible o estática. Y por supuesto tampoco es instrumento que derogue cualquier otra normatividad en materia ambiental. ¿Cómo se construyen las taxonomías? Y aquí entonces paso a contarles que el Banco Mundial desarrolló una serie de pasos, que en total son 6, aquí los pueden ver, para efectos de poder desarrollar una taxonomía verde. Aquí se ve muy clarito, pero lo dejo para consulta. Está la guía del Banco Mundial para que ustedes la puedan consultar luego más en detalle, donde se explica cada uno de estos pasos. Y pues de manera muy general se los voy a comentar. El primero de ellos es el propósito, en el sentido en que se debe establecer un objetivo estratégico. Hay que llegar a una definición común de lo que es verde para establecer entonces un objetivo marco del desarrollo de lo que se trata como verde. Y pues para el caso de Colombia, de acuerdo con nuestra taxonomía. Y esto es brindarle al mercado una mejor alineación de flujos, tanto públicos o privados, para esa alineación de flujos con objetivos ambientales puedan ser priorizados. Luego, el segundo paso ya es establecer unos objetivos ya propiamente ambientales que sean relevantes para ese desarrollo sostenible. Para el caso de Colombia, nosotros elegimos 7, se los mostraré en detalle más adelante, y con un marco de gobernanza para poder desarrollar esta taxonomía. El tercer paso son los sectores, y la idea es poder identificar los sectores específicos para hacer un desarrollo taxonómico que permitirán o serán habilitadores para alcanzar estos objetivos que veíamos aquí en el paso anterior. Entonces, de manera particular, les puedo contar que en Colombia se eligieron estos sectores aplicando 2 filtros de mitigación del cambio climático, que fue el objetivo por el cual nosotros iniciamos. Y se tienen entonces en cuenta el filtro de relevancia, en donde se aborda el tema de importancia económica, participación en el PIB, contribución a generación de empleo, potencial de proyectos, entre otros. Y el otro filtro aplicado es el de contribución sustancial, en el sentido en el que una mayor participación en la emisión de gases de efecto invernadero o en el PAI de estas emisiones va a generar para ese sector, por supuesto, un mayor potencial de contribución al objetivo ambiental escogido, que vuelvo y repito, para el caso de Colombia fue el de la mitigación. En cuarto lugar, entonces, pasamos a las inversiones, que también pueden ser entendidas como esas actividades y activos económicos, y es elegirlas de forma tal que tengan que contribuyan de manera sustancial para el logro de estos objetivos. Aquí, siempre que sea posible, la idea es poder usar el criterio de selección de rendimiento esperado de la inversión. ¿Esto qué quiere decir? En el sentido de un mejor rendimiento o un mejor resultado frente a esos objetivos medioambientales nacionales que se están persiguiendo. Simplemente a manera de idea, nosotros en Colombia partimos de 151 actividades que luego las agrupamos y se revisaron para hacer una depuración, unos filtros, quitar duplicados o cosas que eran muy similares. Llegamos a 97, luego se volvieron a aplicar los filtros ya con estas 97 y también se hizo un análisis de ver esos flujos hacia dónde, un análisis de revelación de esos flujos hacia dónde estaban haciendo las destinaciones o la canalización de recursos en tema de bonos temáticos, y finalmente terminamos con 57 actividades. Luego tenemos el caso o el 5 paso, que es el de los usuarios, para identificar quiénes serían los usuarios de la taxonomía. La génesis de la taxonomía colombiana, si bien parte del sector financiero, porque fue liderada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que para muchos otros países equivale a los ministerios de finanzas, y de la Superintendencia Financiera de Colombia también participaron otras entidades participantes para su desarrollo. Está pensada para un grupo, por supuesto, muchísimo más amplio y que incluye pues todo el tema de emisores de valores para poder definir el destino de las colocaciones, todas las entidades vigiladas por la Superfinanciera para el diseño de productos y servicios verdes, empresas del sector real, actores públicos de gobierno para el desarrollo de políticas, de prácticas y de medidas sostenibles. Y el último paso que nos presenta el Banco Mundial es el de los reportes, establecer algunas guías precisamente pues para todos los usuarios de la taxonomía.
En Colombia en particular no se tiene el reporte como tal, pero sí se hace una exigencia obligatoria a los emisores de bonos temáticos mediante unas circulares que fueron expedidas por la Superfinanciera, y esto permite ayudar a la implementación de esa transparencia a nivel de productos como tal, y nuevamente llegamos a lo que conversábamos hace un rato, que es la mitigación del greenwashing. Entonces, lo importante, más que un reporte alineado como tal, lo que se ha fomentado desde Colombia es hacer un uso referenciado de la taxonomía. Y llegamos entonces a lo que es la taxonomía verde de Colombia. Algunos de ustedes saben, me imagino, y si no se los comento por acá, Colombia es el primer país de América Latina en publicar una taxonomía verde. Ya vimos pues qué es, de qué se trata, y es ya atacando esos objetivos, compromisos y estrategias que nos planteamos nosotros ya a nivel Colombia en materia ambiental. Nosotros tenemos un micrositio de la taxonomía verde que lo pueden encontrar aquí haciendo clic en este icono que se encuentra en la esquina superior derecha de la diapositiva, y también está público en la página web de la Superfinanciera. Entonces, ¿para qué sirve? Pues no me voy a detener. Los mensajes claves son esa alineación de flujos, interoperabilidad y la transparencia, porque ya los hemos venido comentando. ¿Para quién? Todos esos actores públicos y privados, y en últimas todos aquellos actores, ya no solo locales, sino también internacionales, que puedan tener intereses no solo en inversiones verdes, sino en cualquier otra ambientalmente sostenible en Colombia. Y aquí tenemos entonces lo que fue esa gobernanza de la taxonomía verde, las entidades que permitieron habilitar su desarrollo. Entonces fue liderada, como les contaba, por la Superintendencia Financiera de Colombia, con el Ministerio de Hacienda, pero en la mesa de taxonomía, que así la denominamos nosotros, también participaron el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Ambiente y el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Nosotros empezamos a hacer este ejercicio de taxonomía desde el año 2020, y ya formalmente se finaliza o se cuenta con el documento en el año 2022, y fue expedida por la circular externa 5 de la Superfinanciera. Entonces, ahora les cuento cuáles son esos objetivos que les decía que más adelante se los iba a incluir. Entonces, son estos 7 objetivos: la mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, uso y gestión del suelo, prevención y contaminación de la contaminación, protección y uso sostenible del agua y los recursos marinos, y transición a una economía circular. Ya abordamos entonces en nuestra primera versión de taxonomía la mitigación del cambio climático, y en este momento nos encontramos haciendo un proceso de actualización para incorporar estos 2 objetivos que están en curso, el de adaptación y el de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Naturalmente, en ese proceso de actualización también se pueden presentar temas de actualizar o de robustecer algunos sectores, actividades o activos económicos o criterios que fueron incorporados para el objetivo de mitigación en esa primera versión. Entonces, aquí rápidamente, ¿cuál es el alcance? Entonces, tenemos 10 sectores con las 57 actividades elegibles o activos que les había comentado. Aquí pues los pueden leer de manera rápida, y los colorcitos lo que significa es que efectivamente estos primeros 5, energía, construcción, gestión de residuos, captura de CO2, agua y transporte, los encuentran en verdes porque contribuyen sustancialmente a la mitigación, que fue por el objetivo con el que iniciamos. Estos 2 amarillitos de acá, que son las TICs y manufactura, es porque son actividades habilitantes de otros objetivos que per se no lo hacen, pero sí habilitan para que otros sectores puedan cumplir lo que se pretende con los objetivos trazados. Y estos 3 moraditos de acá, que son lo que coloquialmente se conoce como AFOLU, contribuyen de manera sustancial a más de un objetivo ambiental. Entonces, los que mayor reducen las emisiones de gases de efecto invernadero son estos del sector AFOLU, energía y transporte. Entonces, por eso los resultados de la priorización fueron en ese sentido. Aquí de manera muy rápida, la arquitectura, pues como les comentaba, es plantear esos objetivos específicos, definir los sectores, actividades y activos económicos que contribuyan de manera sustancial a más de un objetivo, los criterios de elegibilidad, que en algunos casos es establecer umbrales de manera cuantitativa que se tienen que cumplir. Otros son estándares más cualitativos, como es el caso de AFOLU, que no se tiene el umbral como tal, pero sí unos temas de buenas prácticas. También se incluyen dentro de nuestra taxonomía la no elegibilidad o exclusión y, bueno, las buenas prácticas que les comentaba aquí de AFOLU.
Y para el tratamiento de riesgos, se hace importante mencionarles como los requisitos de cumplimiento. Esto significa no hacer daño significativo a ninguno de los otros objetivos habilitados, y hay unos criterios generales y específicos. No me detengo acá para poder avanzar. Y luego entonces eso es un poco en el dónde estamos y ahora es para dónde vamos. Ya no basta con los temas de mitigación, sino tenemos que generar estrategias adicionales, y en este caso están en Colombia orientadas hacia la biodiversidad, pues a mitigar esa pérdida de biodiversidad y el capital natural. Y tenemos entonces esa migración de cómo vamos a adentrarnos en los objetivos de adaptación al cambio climático y de la biodiversidad y de servicios ecosistémicos. Aquí es como quien dice hacer la segunda parte del objetivo, de lo que ya les conté en detalle en las diapositivas anteriores. Entonces es hacer la priorización, tener en cuenta los filtros, definir los sectores, actividades y activos que sea necesario incorporar para seguirlos trabajando. Y acá con esta diapositiva lo que quiero contarles un poco es la gobernanza de la taxonomía y los niveles en los que se presenta. Entonces la mesa de taxonomía se las comenté hace un momento y está liderada o coliderada pues por estas dos instancias. Aquí les dejo un poco para su consulta los roles y responsabilidades que están a cargo de cada uno de estos actores principales. En esta segunda etapa de la taxonomía nosotros contamos con, al igual que en la primera, con esa asistencia técnica y apoyo de consultores a través del Banco Mundial y del brazo pues, de contribución que es el IFC. Y estamos vinculando unos stakeholders centrales que son claves para recibir esos insumos y retroalimentación desde la perspectiva de lo que ellos tienen para abordar estos dos nuevos objetivos que les mencionaba. Entonces nos encontramos en este pedazo, en este momento, en estas mesas y trabajo conjunto con estos stakeholders, para luego pasar ya a otra serie de reuniones y de involucrar también a unos líderes sectoriales, expertos técnicos y comunidades regionales. Todavía están en proceso de definición de quiénes serán, por lo que nos encontramos trabajando en esta etapa con esas partes interesadas. Y por último, entonces simplemente les cuento sobre esa hoja de ruta ya para estos dos objetivos. Tenemos previsto que tenga una duración de 8 meses, un poco más corta que lo que fue la taxonomía anterior, por el camino recorrido que ya se tiene. El primer paso sigue siendo ese alcance y dirección, que ya fueron los objetivos aprobados por la mesa de taxonomía y la validación que ya se da de la hoja de ruta. Luego vamos a tener unos desarrollos técnicos para analizar las taxonomías existentes y que involucran respecto de estos dos objetivos en materia de biodiversidad y adaptación, ver cómo se hacen los temas de contribución sustancial a estos dos objetivos para esa definición de sectores, actividades y activos económicos, y el mapeo, que eso es un poco en lo que estamos. Involucramiento de los stakeholders centrales para validar las propuestas que se tienen acá. El cuarto paso ya es ese desarrollo técnico como en una siguiente instancia en donde ya se deben involucrar esos criterios de elegibilidad, recibiendo todos los insumos y la validación que se da en el paso número 3. En el paso número 5 ya se involucran esos otros expertos adicionales para seguir recibiendo esos insumos adicionales. Y ya por último, en el paso número 6 tenemos ese desarrollo técnico donde se articula toda la información, los temas del pues el MRB de financiamiento, y se llega a una etapa ya de consulta pública y de socialización. Esa consulta pública puede ser a través abierta o cerrada, en modo de comentarios de publicación para comentarios generales a todos, o de unas mesas de trabajo adicionales con algunos actores relevantes adicionales del público en general, y pues necesariamente esa etapa de socialización que es tan importante para que todo el mundo entienda qué se involucra, qué se tiene, y tener claridad sobre lo que plantea la taxonomía frente a estos dos objetivos. Aquí ya para no detenerme, estos son unas preguntas que nos estamos haciendo en esta segunda etapa de los dos objetivos adicionales, que son un poco diferentes a lo que teníamos en la parte anterior. Se los dejo simplemente aquí para consulta como de esas preguntas que estamos rondando para definir efectivamente qué tenemos que hacer. Y con eso termino pues mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela María, por tu presentación. Muy interesante saber todo el proceso que ha tenido la taxonomía verde en Colombia. Seguimos por ahora con Julián Costavile de SMS Latinoamérica, que nos va
a compartir un poco de la taxonomía verde, de las perspectivas de la taxonomía verde en México. Bienvenido, Julián. Excelente, muchísimas gracias. Ahí estoy compartiendo la presentación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de este encuentro muy interesante sobre la evolución de las taxonomías en la región. Luego de las excelentes exposiciones de Elizabeth y Ángela, realmente me queda mucho más simple la parte conceptual porque han hecho una descripción fantástica de los objetivos, los desafíos y principalmente el uso de una taxonomía. En nuestro caso, lo que voy a presentar es una perspectiva de lo que es el desarrollo de la taxonomía sostenible verde, perdón, de la taxonomía sostenible en México. Vamos a enfocarnos en los aspectos verdes, pero la taxonomía de México, como bien mencionaba Elizabeth, es sostenible porque incluye un aspecto, factores sociales, fundamentalmente de género, que la hacen sumamente interesante como un modelo para ser considerado en lo que ocurre en la región. Primero, simplemente como para presentar desde dónde les hablo. SMS Sustentabilidad es una firma de auditoría y consultoría con presencia en toda la región. Nosotros hemos asesorado a organismos, gobiernos y empresas en finanzas sostenibles en general y en particular en la emisión de distintas opiniones o SPO, como ustedes conocen, para la emisión tanto de marcos como de bonos sostenibles, fundamentalmente en países como Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú. En el caso de Taxonomía de México nos tocó participar de este proceso, un grupo de profesionales basados en México, Buenos Aires y Frankfurt a través de un trabajo en conjunto con la Frankfurt School, a quienes agradecemos la posibilidad de no solo de participar hoy, sino de haber interactuado y trabajado juntos en ese proyecto, convocados en el marco de un proyecto financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo, para trabajar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México en dos desafíos en particular que ahora vamos a repasar. Pero antes de eso, un poquito los antecedentes de la taxonomía sostenible de México. Por un lado, en el año 2020 se crea el Grupo de la Taxonomía Sostenible y el Comité de Finanzas Sostenibles dentro del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Estos grupos fueron muy importantes en comenzar la conversación entre distintos actores del sistema financiero, similarmente a como decían Ángela y Elizabeth. En el caso de México, esto también surge del sistema financiero porque es impulsado por la Secretaría de Hacienda. Entonces, el diálogo inicial es con los actores del sistema financiero, porque por supuesto lo que se está trabajando en la taxonomía es cómo se canalizan los flujos de inversiones hacia los sectores reales. Finalmente vamos a hablar de sectores reales. Yo hoy traje para compartirles de la taxonomía de México un par de temas puntuales sobre sectores reales, pero hablamos de sectores reales no en tanto a la regulación o al desarrollo de las actividades de esos sectores, sino en tanto al financiamiento de esos sectores y a cómo ese financiamiento lo consideramos sostenible o no. ¿No? Siempre la taxonomía es una herramienta para asignación de flujos de capital hacia criterios específicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sistema financiero con sus actores, que en el caso de México son no solamente la banca múltiple, sino también actores sumamente diversos como la SOFIPO, la SOFOM, es decir, entidades financieras no bancarias y fondos de pensión y de seguros, así como asociaciones que administran recursos de inversión en el mercado de capitales, como son el caso de las AFORES. Todos estos actores son claves para la canalización de flujos de inversión al desarrollo de la economía de México y, por lo tanto, la taxonomía tuvo que dialogar desde el inicio con ellos para trabajar en conjunto y que sean parte del proceso. Luego, a partir de ahí, la definición de un marco conceptual y metodológico, proceso en el cual también nosotros ya nos tocó comenzar a interactuar muy inicialmente. Lo que hizo el equipo de la Secretaría de Hacienda, creo, de México, creo de forma muy inteligente, un equipo realmente muy profesional, es no reinventar la rueda, es buscar el aprendizaje de experiencias que ya estaban más avanzadas, fundamentalmente de la taxonomía europea, que bien explicó Elizabeth, que también conoce muy bien este proceso, como fue este proceso en el caso de México, y también mirando experiencias en la región, donde las de Colombia y Chile eran experiencias relevantes, con un enfoque en no reinventar la rueda, también teniendo en cuenta que cada país tiene sus particularidades y no queriendo hacer un ejercicio tampoco que sea simplemente de adopción de otras taxonomías, sino de adaptación de los criterios fundamentales de cada uno de ellos, ¿no? Un proceso de estudio profundo de estas otras taxonomías existentes y luego sí ya el desarrollo de la taxonomía sostenible, donde hay una primera decisión muy fuerte
del Gobierno de México es de incluir factores sociales, ¿no? Que inicialmente es el factor de equidad de género, con un índice de equidad de género que está en la taxonomía, que ustedes lo van a poder encontrar. Quizás no es el foco tanto de hoy, pero sí me parece importante que han abierto el capítulo de factores sociales con el tema de género, pero también van a ir incluyendo el tiempo otros factores sociales. A partir del trabajo desarrollado y en el cual ahora hacemos un pequeño doble clic, ya se consigue en 2023 la publicación e implementación de la taxonomía y el desarrollo también de la estrategia de movilización de financiamiento sostenible, que es una estrategia que complementa la taxonomía en sí en cuanto a cómo va a ser las distintas iniciativas que tenga la Autoridad de México para, en alianza con los actores clave del sistema financiero, movilizar estos recursos efectivamente y también capacitar a los actores clave y a los equipos en cada una de estas entidades para la aplicación de la misma. Bueno, ¿cuáles fueron ahora sí en un doble clic las instancias de desarrollo de la taxonomía? La definición de los objetivos de la misma, la identificación de sectores económicos, la identificación de usuarios y beneficiarios. Por eso decía, muy interesante complementarnos y no duplicarnos con las exposiciones anteriores, porque es dentro de cada uno de estos procesos los mecanismos y desarrollo, mecanismos de trabajo, desarrollos y aspectos identificados fueron muy similares a los que explicaban anteriormente Elisa y Ángela. Nosotros tocó acompañarnos en la identificación de usuarios y beneficiarios, como digo, sí en un sistema y en un esquema de actores financieros distintos, como es el caso de México, al que posiblemente tengan otros países, al menos de la región. El desarrollo de métricas, por supuesto, que como ustedes ya han escuchado, es un factor crítico en cualquier taxonomía, elementos basados en la ciencia, que nos permitan identificar cuándo una actividad es sostenible o no. La evaluación y selección de actividades específicas, este aspecto que también ya a esta altura de la conversación entendemos que es un aspecto clave. ¿Cuántas actividades incluimos? Finalmente es una definición. Se puede comenzar con menos y luego ir agregando o comenzar con un número más grande de actividades. Aquí ahora vamos a mencionar cuáles son las que finalmente quedaron incluidas como actividades ya comprendidas en la taxonomía. La definición de los lineamientos de reporteo. Este es un aspecto en el que aún no se llegó a la implementación, pero se trabajó muy fuertemente, que es cómo se va a reportar los avances de las entidades del sistema financiero en cuanto a la alocación de recursos, porque, como ustedes comprenden, si no hay una medición de la asignación de recursos hechos en el marco de la taxonomía, no puede haber un seguimiento del impacto de la misma. El diseño y, por supuesto, el diseño de mecanismos de actualización y seguimiento, o sea, el governance del proceso, ¿no? Estos han sido las instancias de desarrollo de la taxonomía. Bueno, yo ahora, si bien está en un slide, ahora voy a copiarles también aquí en el chat el link para que directamente puedan entrar y leer la taxonomía. Pero básicamente aquí de forma resumida quedaron comprendidas 124, en aspectos ambientales, 124 actividades, distribuidas en este caso en 6 sectores, que fueron el agropecuario, que ahora vamos a ver que también incluye 3 subactividades, el de energía, manufactura, transporte, construcción y manejo de residuos. ¿Sí? Estos son los 6 sectores estratégicos que están comprendidas en esta primera versión de la taxonomía. Por supuesto, con, a su vez, objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático claramente definidos, que son los que ustedes están viendo debajo: mitigación, adaptación y gestión de recursos hídricos y marinos, conservación de ecosistemas y biodiversidad, impulso a la economía circular, prevención de la contaminación y el objetivo social transversal que ya hemos mencionado de género. Y aquí hago un primer doble clic en los aspectos de naturaleza, ¿no? Fíjense que sí ya comienzan a estar claramente mencionados no solamente los objetivos de mitigación y adaptación, sino también aspectos de gestión de recursos hídricos y marinos. El tema de la biodiversidad ya está claramente mencionado y la prevención y control de la contaminación. Es decir, como bien decía Lisa, hay aspectos de naturaleza ya comprendidos, si bien también al igual que se mencionaba anteriormente, normalmente el impacto principal o lo que estamos analizando en cada sector en materia de indicadores tiene más que ver con la contribución al cambio climático, ¿no? Ahora vamos a hacer ahí también un pequeño doble clic en algunos sectores, pero sí ya tenemos conceptualmente la naturaleza dentro de la taxonomía. Esto es lo que quería mencionar con mucha claridad. La Taxonomía de México menciona los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos hídricos y marinos ya desde el inicio. Como aspectos destacados, es la primera taxonomía sostenible a nivel global, o sea, este desafío de incluir indicadores sociales que nos parece tan importante para nuestra región, orientada al sistema financiero y el objetivo transversal de equidad de género que mencionaba a través del desarrollo de un índice de igualdad de género.
Ahora sí quiero hacer, y esto para no extenderme en el tiempo, un doble clic aquí en algunos aspectos de foco en naturaleza, ¿sí? Tenemos claramente sectores clave para este tema dentro de la taxonomía, como son agricultura, cría, explotación de animales y aprovechamiento forestal. El tratamiento de los aspectos relacionados con naturaleza, al igual que en otras taxonomías, quizás es algo desparejo, si tuviéramos que decirlo así, en función del impacto de cada sector económico en aspectos relacionados con el capital natural. Como ustedes saben, no todos los sectores económicos incluidos tienen la misma relación con el capital natural ni con los aspectos de biodiversidad que otros. Pero en el caso sí de estos sectores, podemos ver, y yo aquí les indico para que luego ustedes puedan ir, bueno, por razones de tiempo, por supuesto no vamos a poder entrar en el detalle, pero sí que ustedes vean la página específica de la taxonomía donde van a encontrar aspectos que a mí me parecen al menos sumamente interesantes. En este sector económico donde sí el impacto en el capital natural y factores como agua y biodiversidad son claves. Fíjense que tenemos, por ejemplo, en el subsector de aprovechamiento forestal, toda una mención a las certificaciones bajo lineamientos locales e internacionales. En la página 71 y 73 de la taxonomía van a encontrar una indicación muy interesante que surgió del proceso. Bueno, como ya fue mencionado antes, por eso lo salteo, ustedes saben, detrás de cada actividad hay mesas técnicas de trabajo que han definido estos criterios, los criterios aplicables para cada sector económico incluido en la taxonomía. Y en este caso, en el sector forestal es muy interesante, creo que el desarrollo que ya tiene la industria por sus particularidades, por sus oportunidades y sus riesgos, fue bien capturado, que tiene que ver con la utilización de certificaciones locales o internacionales promovidas por la autoridad local también, como es el caso del FSC o el Forest Stewardship Council, como elementos clave para ser utilizados en el marco de la evaluación de una actividad como sostenible o no sostenible. Aparte, por supuesto, de muchos otros criterios técnicos, como, bueno, y salvaguardas, aspectos excluidos que tienen que ver, por supuesto, con el reemplazo de especies nativas por especies exóticas, o como el aprovechamiento del agua y los estudios y autorizaciones correspondientes de impacto ambiental. Así que ahí hay elementos sumamente interesantes. Lo mismo en el sector de cría y explotación de animales. En las páginas 89 y 91 de la taxonomía van a encontrar la identificación específica de aspectos de biodiversidad. Ahí se está identificando claramente cómo y en qué marco debe tratarse en ese sector tan sensible y tan relevante el tema del impacto en suelos, biodiversidad, agua y otra serie de elementos clave que tienen que ver con factores ligados al capital natural y a la naturaleza, ¿no? Desde controlar el uso de agroquímicos, bueno, y varios elementos claves. Sin embargo, y con esto voy un poquito cerrando este punto, me parece importante sí marcar lo siguiente, y me parece que es un desafío que nos queda para trabajar, creo que en materia de taxonomías a nivel mundial y seguramente en la región, que aún si vamos, por ejemplo, a el subsector, discúlpeme, forestal o de aprovechamiento forestal, el parámetro principal es la contribución a la mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero, con una contribución sustancial y una métrica de incremento de los acervos forestales de carbono. Es decir, si bien se consideran los aspectos relacionados con la biodiversidad, aún fíjense que no forman parte del parámetro principal ni de la contribución sustancial. Son como un aspecto adicional a considerar a la hora de evaluar esa actividad como sostenible o no, pero no hacen todavía al core o al corazón de cómo estamos evaluando esa actividad en el marco de la taxonomía, ¿no? Esto me parece interesante porque ahí coincido con Elizabeth que nos falta definitivamente profundizar y creo que la mayoría de los quienes han desarrollado taxonomía han tenido aún este enfoque en, primero, el clima, el cambio climático, sabemos cómo medirlo, sabemos dónde está, sabemos qué elementos tener en cuenta, y dejemos la naturaleza, el agua y la biodiversidad como aspectos a ser evaluados en el marco de ese proceso. Creo que queda un desafío en el cual podamos pensar que la biodiversidad y recursos clave como costas, suelos y otros elementos del capital natural son un valor en sí mismo y pueden ser también quizás empezar en algún momento a ser analizados como un parámetro principal
con indicadores de contribución sustancial. No estoy bajo ningún punto de vista diciendo que esto ha sido algo negativo ni en la taxonomía de México, al contrario, me parece que es un desafío en general para una siguiente etapa en todas las taxonomías que tenemos, al menos en la región. Sé que no es un desafío simple, pero me parece que es un desafío que tenemos que tomar y que hay elementos con base científica, excelentes centros de investigación en todos nuestros países y mucha información que podríamos aprovechar también para canalizar recursos del sistema financiero, ¿no? Creo que ahí tenemos definitivamente nuestro próximo desafío. En cuanto a los próximos pasos de la taxonomía de México, en este momento la Secretaría de Hacienda está trabajando en un proyecto muy fuerte de capacitación, con el mayor desafío, como ustedes saben, no es tanto generar una taxonomía, sino luego que la misma se implemente, los usuarios la conozcan y la apliquen. Para eso también está lanzando ahora mismo un programa piloto con varias entidades ya comprometidas. Me viene a la mente el caso de FIRA, que es un fondo para el desarrollo de la agricultura, pero sé que hay muchos otros actores más proponiéndose voluntariamente para este programa piloto. Luego sí, a partir de los resultados del piloto van a analizar el desarrollo de alguna regulación específica y el desarrollo de otros objetivos de la taxonomía. Y como ustedes bien saben, estos documentos, por supuesto, son vivos, surgen temas nuevos o nuevos enfoques y información para trabajarlos, por lo tanto, la actualización y revisión periódica es otro de los elementos clave. Así que bueno, dicho esto, compartido los aspectos centrales con un poquito de enfoque en algunos temas que tienen que ver con naturaleza, que es un poco el desafío de nuestra conversación de hoy. Así que, bueno, dicho eso ya, gracias Fabián, y a disposición para preguntas y comentarios. Muchas gracias, Julián. Muy, muy interesante lo que mencionabas. Bastante importante hacer resaltar esos desafíos para incorporar indicadores de contribución sustancial en los temas de naturaleza y diversidad específicamente. Y muchas gracias. Ahora seguimos con Matías Revelo Cardomingo, del Ministerio de Hacienda de Brasil. Hola, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla acá. ¿La ven? Sí, Sí. Bueno, entonces, primero de todo, quería agradecer a Frankfurt School y la Fundación Getúlio Vargas. Voy a agradecer igualmente a Daniel, y decir que voy a cambiar ahora para el portugués, porque mi presentación acá está en portugués y he practicado solamente en eso. Entonces, cambio ahora y les pido perdón. Ah, então, eu queria destacar, começar, na verdade, com o último apontamento feito pelo Julian, que eu acho que é o dos mais importantes, sobre a dificuldade que nós temos de fazer uma avaliação integral do tema central, né, da biodiversidade. Acho que a visão econômica é demasiadamente estreita para trabalhar com a natureza, e o desenvolvimento de critérios, né, particulares assim para pensar a biodiversidade, a gente fala muito dos serviços ecossistêmicos assim da natureza, né, mas acho que tem serviços de todas as ordens mais próximas da esfera econômica, ordens mais próximas da esfera produtiva, mas também mais distantes, né? A gente sabe o papel da natureza para a cultura e mesmo para uma melhor qualidade de vida, assim, considerando uma visão mais ampla, assim, né? Então, acho que tem um primeiro aspecto que é a importância da gente reconhecer como a economia é incapaz de lidar com toda a dimensão da natureza. Vocês ainda me ouvem? Apareceu tudo travado aqui. sí, sí, te escuchamos. Não. Graças. Graças. Então, queria colocar essa primeira questão.
acho que é um desafio para o mundo, mas em particular para nós, especialmente aqui na América do Sul, né? Acho que Brasil e Colômbia compartilham, né, a dificuldade de se pensar como construir uma política econômica de preservação da Amazônia, é, e, enfim, para os países mega diversos, como a Elizabeth destacou, é algo fundamental. Em segundo lugar, queria apontar que existe uma plataforma de coordenação de Ministério da Fazenda da América Latina e Caribe, cuja secretaria executiva é feita pelo BID, na qual hoje a presidência pro tempore da plataforma é feita pelo Chile, mas que um dos grupos técnicos é um grupo técnico exatamente dedicado ao financiamento do enfrentamento à crise climática, e hoje tem uma presidência compartilhada entre os Ministérios da Fazenda de Brasil, Colômbia e México, e o foco do trabalho ao longo desse ano será exatamente em taxonomias, e para nós, do Brasil, é muito importante dizer que tudo aquilo que nós temos desenvolvido não seria possível sem as experiências colombiana e mexicana. É evidente que o Brasil se distanciou da agenda climática e ambiental durante o período recente e agora é necessário correr atrás do prejuízo, e isso só é possível fazer, só é possível correr, porque a gente pode se apoiar em experiências bem-sucedidas e já bastante avançadas, em particular as experiências da região, da Colômbia e do México, são as nossas maiores referências. Eu sei que nós temos pouco tempo, então vou fazer uma apresentação bastante mais curta do que a que está aqui, mas o link que a gente disponibilizou no chat eu posso enviar ao final da apresentação. E ele tem não só a apresentação completa, mas também a audiência pública que foi feita, a coletiva de imprensa, que tem alguns comentários mais extensos. E, por fim, quero mencionar que nós, diferentemente do que a Elizabeth tinha apontado ali, o Brasil não só não adotou, como ainda está numa fase bastante incipiente do desenvolvimento da sua taxonomia. Nós ainda nos encontramos em uma consulta pública do nosso plano de ação e essa consulta pública vai até o fim desta semana. Então, ainda está aberta a receber novas contribuições. Bom, feitas essas introduções iniciais, só apontar que a taxonomia ela integra um plano do Ministério da Fazenda de desenvolvimento de instrumentos voltados para o financiamento da estratégia brasileira de sustentabilidade. Ele ainda não é uma estratégia de mobilização do financiamento como o governo mexicano publicou, que é bastante extensa, e aponta algum detalhamento de medidas, mas o Ministério da Fazenda tem tentado elencar quais seriam instrumentos que podem viabilizar os planos e programas pensados pelos ministérios setoriais que têm focado em cada uma das suas áreas. No caso, a gente aponta aí a importância do plano de transformação ecológica em 3 diretrizes principais: geração de emprego e aumento do adensamento tecnológico, no sentido de buscar maior produtividade e pensar como um plano de desenvolvimento econômico, busca por justiça ambiental e climática e aumento da renda com equidade, e aí destaco aquilo que o Julian também pontuou: a taxonomia brasileira se inspira na experiência mexicana de buscar, desde o princípio, estabelecer também objetivos sociais e se enquadrar como uma taxonomia sustentável. Então, nesse sentido, a gente enquadra, né, como um instrumento regulatório dentro do eixo de finanças sustentáveis do Ministério. Isso a Elizabeth já explicou muito bem, então eu vou passar adiante. Dos objetivos estratégicos que a gente destacou, foram os três bastante inspirados novamente, tanto
na redação da taxonomia europeia, mas também nas experiências regionais. O primeiro deles de mobilização e reorientação do financiamento, tanto de investimentos públicos quanto privados, para que estejam alinhados a uma estratégia de sustentabilidade de acordo com aquilo que foi definido como prioridade, né, nacional. O segundo, mais diretamente vinculado a uma estratégia de desenvolvimento e aumento da produtividade, pensando num adensamento tecnológico alinhado à sustentabilidade ambiental, climática, social e econômica, né? E, por fim, a geração de informações íntegras e alinhadas que permitam, né, o país fazer um acompanhamento das finanças sustentáveis como um todo e gerar um sistema de MRV aqui com também uma inspiração bastante forte no portal de MRV que a Colômbia desenvolveu, em que é nosso interesse desenvolver não só a identificação de investimentos produtivos sustentáveis, mas também a localização desses investimentos, pensando numa estratégia de redução de desigualdades regionais e territoriais. Dos objetivos, a gente destacou para essa primeira fase, nós basicamente nos inspiramos nos 7 objetivos ambientais e climáticos construídos pela Colômbia, mas ao invés de utilizar a redação de uso e gestão do solo, a gente apontou para essa redação um pouco mais extensa de uso sustentável do solo e conservação, manejo e uso sustentável das florestas, mas com um objetivo bastante similar àquele já apontado pela Colômbia, de incluir a agricultura, pecuária e gestão florestal, mas a gestão florestal pensada aí um pouco mais amplamente, discuto isso um pouco à frente. Dos objetivos, dos 7 objetivos ambientais e climáticos, a primeira etapa da taxonomia brasileira terá um foco em mitigação, adaptação e uso do solo, uso sustentável do solo e de florestas. E dos objetivos sociais, a ideia é expandir o indicador de desigualdades de gênero construído pelo México para incluir também desigualdades raciais e regionais/territoriais. O desenho é basicamente o mesmo daquele que já foi definido, né, e discutido. O que nós temos apontado é uma importância de um princípio de proporcionalidade, pensando na importância de se adaptar os critérios e a exigibilidade da adoção da taxonomia conforme o tamanho das empresas, e aí, né, considerando aí a dificuldade de empresas menores adequarem e criarem um corpo técnico capaz de fazer essa vinculação dos seus demonstrativos, mas o restante acho que é bastante em linha com aquilo que já foi apontado. Os setores, e aí quero me deter um pouco mais, os setores elencados, então, foram 8, a partir da classificação nacional de atividades econômicas. O primeiro deles inclui uma parte daquilo que eu discutia de produção florestal, que nós queremos dar bastante destaque para aquilo que tem sido chamado aqui no Brasil, mas mesmo na cúpula da Amazônia acabou tendo também esse nome, da sociobiodiversidade, aqueles produtos florestais não madeireiros ou o extrativismo florestal associado de maneira muito intrínseca a uma conservação do bioma na sua integridade e produtos vinculados à floresta em pé. O maior exemplo, que inclusive teve maior escala, foi do próprio açaí, no caso brasileiro, mas incluem aqui outros, como o próprio babaçu, por exemplo, e outros produtos vinculados a esse tipo de extrativismo, né? O segundo setor é o de indústrias extrativas, e aqui pensando principalmente processos produtivos para mineração. Nisso nós estamos num diálogo com o Chile para o desenvolvimento de critérios conjuntos que possam apontar um caminho mais unificado, e sabemos que também a Austrália tem desenvolvido critérios para esse setor. Para além disso, os demais setores são aqueles também já incluídos nas outras experiências que foram discutidas aqui. Só destaco os serviços sociais para a qualidade de vida
em particular, pensando aqui turismo, planejamento urbano e as atividades viabilizadoras que a Ângela destacou, como as tecnologias de informação e comunicação. Por fim, a gente terá outros dois grupos técnicos que serão voltados, um para o desenvolvimento do indicador de enfrentamento das desigualdades, considerando os três aspectos, gênero, raça e região, território, e outro grupo voltado para o MRV, tendo aqui um duplo mandato, um voltado mais para a definição de qual é o calendário de cobrança obrigatória, de demonstrativos. Para quem não soube, a Comissão de Valores Mobiliários brasileira anunciou na semana passada que o Brasil vai adotar, a partir do ano que vem, a adoção dos padrões ISSB S1 e S2, bastante alinhados à TCFD, e o objetivo, né, é ampliar esses demonstrativos não financeiros. Aqui caberia ao grupo de MRV pensar um calendário para uma adoção obrigatória, mais vinculativa da taxonomia, assim como criar estratégia de acompanhamento do fluxo de finanças sustentáveis, como já existe, por exemplo, na Colômbia. A estrutura de desenvolvimento está sendo pensada, por enquanto, num nível bastante, numa estrutura bastante parecida com aquilo que foi pontuado pelo PNUMA no seu quadro comum para o desenvolvimento de taxonomias para a região, com 3 níveis, um nível mais político, composto por todos os ministérios integrantes, e aqui nós fizemos uma opção por adotar uma composição bastante ampla de ministérios, então são quase 20 ministérios que compõem o grupo, além de todos os reguladores do sistema financeiro. Abaixo desse grupo estaria o comitê supervisor, responsável por buscar uma homogeneidade de metodologias dos grupos técnicos, e aí aqui destaco a composição, né, que conta não só com o Banco Central, como o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, e ministérios setoriais, como o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Planejamento, mas também o Ministério de Povos Indígenas, para pensar que critérios, principalmente de vinculação à norma, à resolução 169 da OIT, de consulta livre, prévia e informada para projetos de infraestrutura. Os grupos técnicos são aqueles que eu mencionei. Para além disso, também será constituído um comitê consultivo de algo que é mais ou menos próximo daquilo que hoje é a plataforma de finanças sustentáveis europeia, com uma composição de representação de setor financeiro, setor empresa da economia real, academia e movimentos sociais. Já falei por muito tempo, só apontar o cronograma. É um cronograma audacioso, mas, como eu disse, só é possível por poder se basear nas ferramentas que já foram desenvolvidas. O princípio de orientação básico do desenvolvimento da taxonomia brasileira é a interoperabilidade, como bem destacou a Elizabeth na sua apresentação. A ideia é a maior integração possível, e como cronograma nós queremos lançar o plano de ação consolidado após a consulta pública na COP desse ano e desenvolver a taxonomia, os seus critérios técnicos e os seus limites ao longo do próximo ano, chegando na COP do ano que vem com uma versão desta primeira etapa da taxonomia, tendo aí como perspectiva o ano de 2026 como um ano de adoção obrigatória, levando em conta os critérios de proporcionalidade que eu mencionei. Acho que é isso. Novamente agradeço o convite e estou também à disposição para perguntas. Muchas gracias, Matías, por tu presentación. Estaremos pendientes de los resultados de las consultas públicas y con seguridad estaremos también siguiendo todo el proceso en la elaboración de la taxonomía en Brasil. Ahora vamos a
darle paso a la sección de preguntas y respuestas. Hemos compilado algunas preguntas que se han hecho en el chat, algunas ya han sido respondido de manera privada o de manera pública por algunos panelistas. Ah, Hay una pregunta que dice, ¿cuál considera usted que es el siguiente paso para incorporar el objetivo ambiental de biodiversidad en la formulación de la taxonomía verde? Entonces, pues hago esta pregunta abierta a los panelistas y los invito a contestar. Bueno, gracias, Fabián. Yo me animo acá un poco para reiterar ese mensaje de lo que decíamos. El siguiente paso para nosotros es empezar a entender las preguntas que planteábamos hacia el final de la exposición, es decir, cuál es esa manera o la mejor manera de evaluar esos objetivos en el sentido de si queremos saber si las discusiones deben estar enfocadas ahora, por ejemplo, para temas de biomas, de regiones, de sectores, de ecosistemas estratégicos, niveles de degradación ambiental o niveles de vulnerabilidad. Entonces empiezan a surgir unas cuestiones adicionales a lo que era netamente la mitigación. Adicionalmente está el tema también de si efectivamente debemos involucrar en la taxonomía temas adicionales o actividades más bien las clásicas no comerciales, porque puede haber temas adicionales relacionados con operaciones de remediación, con proyectos de restauración o conservación o con campañas de sensibilización. Entonces ya como se empieza a involucrar un conjunto más amplio de actores, es importante también empezar a tener en consideración estas cuestiones. Y por ejemplo también es establecer qué se va a definir como contribución. O como una adicionalidad, si todo lo que genere adicionalidad para ese medio ambiente, es decir, todo lo que genere una naturaleza positiva, o si también se pueden generar o entender como contribuciones a todas aquellas actividades que reducen presiones hacia los ecosistemas. Yo creo que con eso podemos dejar por acá para dar esas ideas adicionales. Gracias. Gracias, Ángela. Tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿cuál considera usted que ha sido el mayor reto en la formulación de las taxonomías? Bien. No sé si quieres, Elizabeth, vos o si no lo puedo tomar yo. Bien. Bueno, acá por supuesto creo que siempre la visión de quienes están desde el lado del regulador, como en el caso de Matías y Ángela, es la más rica. Mi visión más que nada, quizás como habiendo acompañado este proceso desde el sector privado, creo que uno de los mayores desafíos para ese sector, para el sector privado, es poder interactuar adecuadamente con el regulador en dos aspectos clave. Por un lado, las mesas técnicas en las cuales se definen los criterios, los umbrales y los aspectos a tener en cuenta. Hay un desafío muy grande de sumar actores clave que tengan conocimiento científico, pero que a su vez tengan conocimiento de la realidad de cada país y de cada actividad industrial, porque sería un error que la taxonomía no sea aplicable para ellos y comience con problemas de implementación, ¿no? Entonces creo que ese desafío de sumar a los actores, generar las mesas técnicas con los expertos y establecer a partir de ahí los umbrales y los criterios es un poquito el corazón y el mayor desafío. Y me parece que el segundo gran desafío es finalmente el que están casi todos actualmente, que es la implementación, ¿no? O sea, bueno, finalmente salir del laboratorio y que en el mundo real podamos contar con reportes, con información y con compromisos, como decía Matías, ya de tipo mandatorio, que creo que finalmente es el objetivo y es muy interesante ver una hoja de ruta donde países como Brasil, por ejemplo, ya establecen que sea mandatorio. Creo que el gran desafío es preparar a todos los actores para que conozcan, implementen y reporten acorde a la taxonomía. Y en nuestros países, que no son países con una infraestructura tan desarrollada como la de Europa, este es un desafío creo todavía aún mayor en el que va a haber que trabajar fuertemente en este momento. Pues gracias, Julián.
Tenemos otra pregunta y nos preguntan qué estrategias se piensan para divulgar la información sobre las taxonomías verdes. Es un tema que en el común de la gente no ha sido difundido. Yo creo que ese es un punto clave y volviendo a lo que decía Julián, si efectivamente las taxonomías se volvían o no temas obligatorios o mandatorios, entonces digamos de alguna manera terminan enterándose pues en ese caso quienes tengan que aplicarla desde la industria financiera, porque si se vuelve obligatorio y ese es el camino en el que nosotros estamos efectivamente llegando a la posibilidad de ya implementar o de exigir los SARAs, que son los sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales, como obligatorios, porque hay unas entidades que de manera voluntaria los han venido implementando y aquellas que además tienen matrices o holding en el exterior con otros requerimientos que han venido adoptándolos como tal. Entonces, esa socialización es muy importante y creo que la estrategia de desarrollar o de implementar taxonomías en los países debe estar atada a campañas de sensibilización para que efectivamente todos tengan claro qué se encuentra ahí, qué se establece como verde o social, pues, en el contenido de las taxonomías que ya abordan o que son sostenibles y efectivamente ver cuáles son esas, no solo los riesgos o cómo se están mitigando, sino esas oportunidades que tienen para esa financiación sostenible, para esa inversión sostenible de recursos. Entonces es un reto tanto para las autoridades y entidades que participan de la elaboración de la taxonomía con los apoyos adicionales como lo fue, por ejemplo, el IFC, el Banco Mundial para el caso de Colombia, generar esos talleres de sensibilización y de culturización para las entidades y pues en aquellos casos en que ya se vuelve obligatorio, pues naturalmente lo van haciendo. Sin embargo, para el caso de Colombia, como no estamos todavía montados en la parte obligatoria como tal, sino más bien a que se acojan y a que reporten y estén alineados con la taxonomía, sí hemos expedido una serie de documentos que se llaman guías de expectativas que no son norma como tal, pero sí son documentos públicos que fueron expedidos por la superintendencia para varias industrias, entonces estuvo para bancos, para administradores de recursos de terceros, incluidos ahí los fondos de pensiones, emisores de valores y ver cómo entonces la taxonomía les permite ciertos beneficios y ventajas que van a favorecer a todo el sistema como tal. Muchas gracias, Ángela. Nos preguntan cómo las taxonomías pueden contribuir con iniciativas de restauración, considerando que estas iniciativas generalmente no tienen un retorno financiero tan significativo. Bueno, acá dentro de las ideas que puedo decir es que efectivamente terminan considerándose esos temas de si resulta útil lo de la restauración, porque realmente están ayudando a contribuir con el logro de esos objetivos ambientales y de las políticas en esta materia pues ambiental y de biodiversidad que se hayan trazado en el país y para combatir esos, o más bien para cumplir lo que se comprometió el país en las NDCs. Entonces, si bien en algunos casos hay proyectos o hay temas que no tienen un retorno financiero tan interesante o utilidades lucrativas, efectivamente sí se está contribuyendo de manera muy importante con estos objetivos y con el planeta, sí, con todos. Entonces, no necesariamente esos retornos financieros que no sean tan jugosos o que incluso a veces no se logre casi ni al retorno financiero, pero sí algo cero, sí generan otros impactos muy importantes para el cumplimiento de estos objetivos en el país. Ahí es donde surgen esas ideas adicionales como de cómo poder ayudar a beneficiar este tipo de proyectos y de aspectos de otra manera. Lo que pasa es que con los temas climáticos y ambientales se ve un poco más a largo plazo. Pero entonces para hablar en el inmediato plazo, para el caso de las actividades financieras de un beneficio o un tratamiento diferencial en temas como por ejemplo de capital o de intereses y eso sería digamos una parte. Por otra parte, también se puede recurrir a esos análisis que se están desarrollando en el mundo en temas, digamos, de impuestos
y de otras cosas adicionales que puedan llegar a beneficiar o a promocionar que efectivamente cuando no se tienen esas utilidades o no se tienen las cosas que acostumbradamente se manejan en ese sector financiero, cómo llegar a generar otro tipo de beneficios y de promociones para que sí se puedan implementar y sí se ayude con esa contribución sustancial, que es lo que estamos esperando todos como país. No sé si Muchas alguno de gracias, mis Ángela. colegas panelistas quiere complementarme en esto. Fabián hizo acá un recorrido de las preguntas. Si puedo, Claro, claro, Matías. gracias. Bueno, entonces acá para Sofía he preguntado sobre el arcabouço brasileño de títulos de bonos temáticos, que igualmente va a ser un framework de bonos sostenibles, porque vamos a tener tanto objetivos sociales cuanto ambientales y climáticos. Lo que pasa es que el framework de bonos está ahí mirando el presupuesto público y la taxonomía va a mirar principalmente a el sector privado, ¿no? Igualmente sí, para incentivos como tributario estaría el principal sería que tenemos un alineamiento el más rápido posible que se puede de los incentivos tributarios al sector privado, por ejemplo, y orientaciones dadas por la taxonomía. Pero por ahora lo que tenemos es un enfoque del framework de bonos y igualmente el etiquetaje del presupuesto, ah, los dos como más voltados, más mirando al sector público y la taxonomía. ¿Me oye Sí, sí, aún? sí, sí, te escuchamos. Sí, bueno. Y bueno, la taxonomía ahí como más mirando al sector privado en general. Te diría que esta es la principal diferencia, en principio. La idea, como igualmente dijeron todos en el taller, es que todos los incentivos han que se alinear en el corto plazo, si queremos cumplir las metas de París o bueno, las metas de sobrevivencia, ¿no? Ahí está Jalusa, preguntó sobre la conservación de biodiversidad y igualmente como para los proyectos que la conservación no está rentable, la taxonomía no es un instrumento que en sí se puede solucionar todo, porque está ahí como direccionando las inversiones y aún como no hay incentivo económico suficiente para que haga un proyecto que no está aún económicamente viable para que venga a ser. Am, pero, como decía, la idea es listar, por ejemplo, actividades que se pueden, no sé, actividades relacionadas a la sociobioeconomía y como eso, para que tenemos un alineamiento de crédito y finanzas para estas actividades. Y preguntaba igualmente sobre la participación en el comité consultivo y lo que podemos decir es que para este comité vamos a tener un edital que va a estar ahí abierto para, para inscripciones y vamos a hacer una composición a partir de la mitad del año que viene. Ahí hay una pregunta de Ana Carolina y me preguntó en portugués, entonces contesta en portugués, ah, sobre a participação de instituições financeiras. A gente tem dialogado com todas as instituições financeiras que têm apresentado interesse, igualmente com Febraban, Ambima,
além de todos os reguladores fazerem parte do do comitê gestor do desenvolvimento da taxonomia. E a ideia é, como a taxonomia é um instrumento de coordenação, isso só pode ser feito de maneira coordenada. Então, não só o setor financeiro, mas também empresas da economia real, associações representativas têm sido convidadas para participarem. E, por fim, a Karen pergunta de incêndios e junta, né, na pergunta de restauração. A ideia é que atividades de conservação florestal ou que resultem em conservação florestal tenham, né, um destaque na taxonomia, mas também queria destacar que, para além das salvaguardas sociais que costumam aparecer nas taxonomias, a gente deixou aberto um espaço para que a gente tenha salvaguardas ambientais, pensando aí em legislações que definem critérios mínimos de preservação para propriedades rurais, por exemplo. Acho que é isso. Muchas gracias, Matías. Con tu intervención cerramos este tercer seminario. Hemos recolectado bastantes preguntas, lo cual habla muy bien de la temática y las estaremos respondiendo con la ayuda de los panelistas y las divulgaremos cuando publiquemos el video y los materiales con todos los participantes. Nuevamente, muchas gracias a los panelistas y a las personas que se unieron a este webinar y nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden que el siguiente seminario está programado para el 28 de noviembre y es en financiamiento mixto para la biodiversidad. Con esto me despido y hasta pronto. Hasta luego, un gusto haber estado aquí con ustedes. Que tengan todos un feliz día. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, gran saludo Muchas a todos. gracias. Hasta luego.